Voy a poner la grabadora. Volvemos. Listo. Volvemos a la presentación. No sé qué fue lo que pasó. Vamos a presentar Ujú. lo que pasó. Programa. Vuelvo a empezar con la Bueno, resistencia. vamos a empezar con la resistencia. Pero no se me borraron los dibujos. Pues, pero no me borraron los dibujos. ¿Cómo te va a borrar todos los? Cuando me están escuchando, escriban uno a uno si me escuchan, por favor. Cuando me están escuchando, escriban uno a uno si me escuchan, por favor. Listo. Seguimos. Entonces, como les Seguimos. decía, venía diciendo. Entonces, como les decía, venía Esta diciendo, parte es muy importante porque ya sabemos que esta parte es muy importante la porque sabemos que el resistencia, soporte y la resistencia ya sabemos. Entonces, ahora ya vamos a sabemos. explicar Entonces, ahora vamos qué a es lo que puede explicar pasar qué cuando es un lo que puede soporte, una pasar cuando un resistencia, soporte, una cuando el precio llega a resistencia, un soporte, una cuando el resistencia. precio llega a un Bueno, entonces pueden pasar dos soporte, cosas. Una puede valer pueden pasar dos 60% cosas. y Una otra puede puede valer valerse 50%, dependiendo. Bueno, 60%, la la primera otra cosa que puede 5%. pasar Depende. Bueno, la primera cosa que es puede que pasar el precio lo es rebote, que que el precio del bote, el soporte, la que resistencia, cumpla el la soporte, función. la resistencia, cumpla la función. Espera, vamos a explicar de esta Espera, manera. vamos a explicarlo de esta manera. No sé por qué se No escucha sé doble. por qué se escucha doble. No sé si ahí ya me estarán No escuchando sé bien. si ahí ya me estarán escuchando bien. Se oye bien, pero doble. Bueno, listo. Se oye bien, pero bueno, listo. Entonces vamos a borrar estos dibujitos que Vamos a borrar ya estos entendieron lo dibujitos de que esto. ya Lo voy a explicar en entendieron una lo es. Bueno, resistencia para lo voy a que explicar sea en una fácil de entender. resistencia para que sea más fácil de Sea entender. más fácil Pues explicarlo. para mí es más de Bueno, entonces explicarlo. sabemos que la Bueno, resistencia cumple entonces sabemos una que la función resistencia que es cumple una función rechazar que el es precio. rechazar el precio. Entonces, pero puede Entonces, pasar otra cosa pero puede pasar que no otra están cosa seguras más si la resistencia es fuerte que no están seguras si y la que es que el resistencia precio es fuerte rompa la y resistencia. que es que el precio rompa la resistencia. Entonces, pueden pasar esas dos Entonces, cosas, pueden pero pasar esas dos cosas, la que más pero la probabilidades tiene que que pase es más la de probabilidades que el tiene que precio pase es la rebote de en que esa el zona. precio rebote en esa zona. Entonces, vemos. Entonces vemos. Ok, esperen si voy a silenciar los Ok, micrófonos acá esperen, que voy mi a silenciar compañero. los micrófonos acá que mi compañero dijo. Ah, ok, 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 ya. Ah, ok, 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 ya. Ya entendí. Bueno, aceptamos aquí. Listo. Entonces, el precio puede que lo rechacen la resistencia o que el precio lo rompa la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a explicar qué va a pasar cuando el precio rompe como la resistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio rompe la resistencia? El precio lo que va a hacer, o lo que la mayoría de las veces hace, venga, borro esto. Chin, 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 chin. Bueno, entonces vamos. El precio va a romper la resistencia. Acuérdense que para que haya un rompimiento, tiene que haber una vela más o menos parecida a estas dos que hay acá. Eso lo vamos a ver más adelante, pero igual hay que entenderlo porque existen los falsos rompimientos y ahí es donde mucha gente cae y pierde dinero porque cree que la rompió y bueno, entonces va a seguir el precio, pero no. Bueno, entonces cuando rompe el precio va a subir a cierto nivel, no mucho, acuérdense, no puede subir mucho, puede estar buscando o, o no sé, puede, eso depende. Hay que ver el precio que hace, pero entonces
podemos operar, no podemos, la podemos operar, sí podemos operar la ruptura inmediatamente, pero no es tan recomendable porque hay que tener mucha experiencia. Lo recomendable para operar una ruptura de una resistencia o un soporte es que el precio suba un poquito y vuelva a bajar a la resistencia, a la anterior resistencia, a la resistencia rota. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear, esa resistencia va a pasar de resistencia a un soporte. ¿Y qué es lo que va a pasar? En este momento, aquí sí es recomendable ya operar. Entonces, aquí va a cumplir la función de soporte y lo va a mandar hacia arriba, va a rebotar. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama un pullback. Otro nombre que un pullback, una resistencia y otro nombre ¿cómo es que se llama? Para el soporte. Pero nosotros podemos llamarlo pullback. De igual no es necesario aprender los nombres porque ya verán cuando empecemos a dar nombres de velas. Vela dojis, vela elefante, vela envolvente, patrones de estrella al amanecer. Entonces, no hay que aprendernos los nombres, no es necesario aprendernos los nombres. ¿Por qué? Porque lo importante es aprender a identificarlas y saber cuál es y qué es lo que está, qué es lo que nos está diciendo esa vela. Entonces, no es tan importante los nombres. Ahora, bueno, entonces ya sabemos que cuando una resistencia es rota por el mercado, va a subir un poco y va a volver a bajar y retestear la zona y convertir la resistencia anterior como un soporte. Entonces es muy importante que aprendan esa parte. Dirán, ¿qué probabilidades hay de que pase eso? Puede haber digamos que un 80%. Un 80% de probabilidad de que pase este pullback. Entonces, ahora lo voy a explicar aquí en soporte, pero básicamente es lo mismo. Entonces, el precio rompe el soporte, va a bajar, va a seguir bajando otro poquito más y luego va a tomar el soporte anterior como una resistencia. Entonces, aquí ya el precio va a encontrarse este soporte y lo va a convertir como una resistencia. Entonces lo va a volver a rebotar hacia el siguiente soporte. Puede que se lateralice el mercado y vuelva a tocar este soporte y vuelva a la resistencia y vuelva a tocar el soporte y resistencia. ¿Listo? Entonces, yo creo que esta sería la clase teórica. Muchas gracias. Sí, es importante trazar las rayas porque para educar el ojo hay que entrenarlo. Entonces, no sé si quieran que vayamos de una vez a la práctica o hacemos la sesión de respuesta de preguntas y respuestas ya. Me dirán ustedes. Yo creo que sería más conveniente que hiciéramos la práctica primero y con consiguiente las preguntas. Por si les queda una duda. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la práctica. Vamos a comenzar. Bueno, les quería presentar a TradingView. No sé si ya lo conozcan. Pero es un analizador de gráficos. Entonces, permítame en silencio los micrófonos, perdón, pero tal vez entiendo que es un descuido, entonces no hay problema. Espero que internet es un poquito lento. Vamos a que me cargue la gráfica. Quería contarle esto, darles
que es de psicología, pero que también va con la volatilidad. Entonces, ¿se acuerdan que ayer hablamos de un término que se llama PIB? Bueno, entonces, el PIB es cierto momento que hace el mercado. Entonces, pueden ser 10 numeritos de estos que están aquí abajo del número. No sabría cómo llamarlos. Pesos podrían ser. Entonces, ese es el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Un PIB equivale a 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que quiero hacerles entender en sí? Que no vamos a mover el mercado. Nosotros prácticamente estamos siguiendo a las instituciones, a los bancos, a los a los multimillonarios que pueden hacer mover el precio. Entonces, un PIB, acuérdense, 10 millones de dólares. ¿Por qué se los digo? Para que se graben en la cabeza que el mercado no lo vamos a mover nosotros. Entonces, nosotros vamos a estar siguiendo el precio. Entonces, como les dije, el mercado puede hacer lo que quiera. O lo que quiera él no, sino lo que quieran las grandes instituciones, lo que quieran los grandes empresarios o los bancos. Entonces, nosotros solamente vamos a estar siguiendo el mercado. Y vamos a intentar hacer análisis y como dependiendo, vamos a estar ganando o perdiendo. Entonces vamos a comenzar con la parte teórica. Vamos a identificar aquí soporte y resistencia. Bueno, aquí vamos a irnos más después. Bueno, vamos a colocar el euro dólar. A ver si encontramos un ejemplo más claro. Aquí y soporte resistencia dinámico. Pero eso es tema para mañana. Entonces vamos a aprender a identificar los soportes dinámicos y las resistencias dinámicas, pero va a ser para mañana. A ver, venga, desactivo. No sé quién rayaría, pero vamos a inhabilitarlas. Borrar. Listo. Listo. Bueno, no me carga internet un poquito. Disculpen por eso. Euro USD. Vamos a ver. Si no, tendremos que estar pasando a iQuotient, pero no quisiera explicarles en iQuotient porque quiero que nosotros aprendamos a hacer los análisis en esta analizadora que es de push. Bueno, aquí una pregunta simple. ¿Qué tipo de volatilidad estamos viendo en este momento? Alguien que me pueda responder qué tipo de volatilidad, así con lo que vimos hoy, qué tipo de volatilidad estamos viendo. Muy bien. ¿Nadie? Muy crudo. ¿Cómo? Pueden escribir o pueden activar los micrófonos. Los bombos que no, volatilidad, no tendencia, volatilidad. Acuérdense que la volatilidad es los movimientos, la velocidad del movimiento que hace el precio. Entonces, ¿qué tipo de volatilidad estamos viendo en este momento? La bandera sortamuda.
Combinación. Bueno, había escrito mal ahí, pero listo, ya vamos a corregir. Vamos a ver aquí. Bueno, no puedo entrar a iCoaching en este momento. Vamos a analizarla aquí en Mm, sí, sí, no. encontramos un Que tipo igual de a saber. actividad alto. Discúlpenme, voy a silenciar. ¿No? Carlos, tranquilo, bro, no es personal. A ver, y Rodrigo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar aquí buscando soporte y resistencia. Es que quiero encontrar un soporte en una zona, algo claro para que ustedes puedan entender bien. Bueno, voy a explicar acá en tiempo real. Igual, bueno, aquí podemos trazar, acuérdense que son zonas, aunque esta parte estamos en una tendencia bajista, pero tendencia débil. Vamos a utilizar aquí una herramienta y vemos que ángulo de tendencia. Vemos que, espera, la tendencia sería de aquí a aquí. Entonces vemos que es una tendencia de 12 grados. Entonces es una tendencia débil. Y aquí ya podemos, aquí vamos a encontrar, venga, elimino esto. Aquí ya vamos a encontrar, miren, esta tendencia es una tendencia de 60 grados. Entonces es una tendencia fuerte. Ya yendo, alejándonos un poquito más, en esta parte vamos a encontrar que ya es una tendencia más saludable. No, mentiras, me equivoco. Pero sí está bonita tendencia para operar. Entonces no me carga todavía el gráfico, si mi internet está un poco lento. Bueno, aquí ya encontré una zona. Estas líneas han sido líneas donde yo he trazado, pero con el tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a poner acá. Entonces vamos a encontrar aquí esta zona y esta zona. Bueno, entonces vemos que el precio bajó. Voy a trazar. El precio bajó, tocó el soporte, lo rechazó, tocó la resistencia, la rechazó, bajó, tocó el soporte, la rechazó y volvió a subir. Como les dije, el soporte y la resistencia es una zona. Vemos que aquí está la línea, mire la línea donde está, pero el precio la cruzó. Mire que el precio cruzó. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros? Que sería un falso rompimiento, que sería un rompimiento de verdad. Entonces, y vemos que al final terminó siendo un falso rompimiento. Entonces vemos que la zona ya vendría siendo esta sería la zona de resistencia. En esta zona estaría reaccionando el precio, al igual que acá. En esta zona ya estaría empezando a reaccionar el precio. Bueno, entonces seguimos.
como vimos, el precio volvió a rechazar. Y hubo un falso rompimiento, volvió a bajar y volvió a rechazar. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Vemos que hubo un rompimiento fuerte. Ahora vamos a profundizarnos más en esto. Vamos a tomar esto, la línea acá, para que les quede este pincel. Listo, aquí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta parte? Mire, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que les dije del pulpo? Entonces vemos que el precio, mire, llegó, no alcanzó a llegar a nuestra zona. Bueno, puede decir que ahí había otro soporte, pero no alcanzó a llegar a nuestra verdadera zona, que sería esta parte. Entonces subió y como yo le expliqué, el precio rompió. Viéndolas en un gráfico de 15 segundos, vamos a ver una vela un poquito más grande de rompimiento. Y ahora, ¿qué es lo que prosigue? ¿Se acuerdan de que dijimos que cuando rompía, volvía a retestear la zona? Entonces, aquí hizo básicamente lo mismo. Volvió a retestear la zona justamente en esta parte. Vemos que ya se convirtió en un soporte. Entonces, hizo este movimiento. Subió, bajó y siguió. Entonces, ¿qué hizo? Rectificar o comprobar o volver a comprobar la resistencia que había. Ahora, vamos a seguir siguiendo el precio, vamos a seguir el precio, vamos a seguir el precio. Vemos que no ha vuelto a encontrar, mire, bueno, aquí podemos encontrar otro soporte. Mire, lo encontramos justamente en esta zona. Y vamos a tomarlo como una zona. Clonamos y lo tomamos justamente, podemos tomarlo aquí. Y bueno, vamos a tomarlo solamente como un ejemplo de soporte. Entonces vamos a seguir el precio. El precio llegó a esta zona, fue rechazado, volvió a subir, quiso volver a tocar esa zona. Vemos que aquí hubo un falso rompimiento. Estos son trampas del mercado. Nosotros aquí éramos creído que el precio ya había hecho su rompimiento y había rectificado otra vez la zona, entonces haríamos una venta, según el análisis, un análisis. Pero si nos ponemos a detallar un poco más, vemos que encontramos una velita verde y dos velitas verdes. El precio quiso bajar, fue una vez rechazado por lo. Ahora, vemos acá también que fue otra vez rechazado. En fin, fue rechazado 1, 2 y 3 veces el precio. Intentó bajar, pero fue rechazado 3 veces. Entonces, bueno, ahí no hubiéramos podido tal vez perder una operación, pero como les dije, el mercado hace lo que quiera. Tenemos un 80% de probabilidades de ganar, entonces vamos a seguir. Entonces, vemos que aquí esta operación fue súper ganadora. Esta fue una operación perdedora y vamos a analizar esta. Entonces, el precio bajó, hubo rechazo, reconfirmamos con rechazo de vela verde, rechazo de mecha y
nuestra operación sería más o menos en esta vela, en algún punto, buscando el mejor punto de entrada. ¿Qué hizo el mercado? Fue rechazado. Entonces, vamos 3-1, ¿no? En esta solamente, en esta zona. Ahora, entonces, como vamos 3-1, vamos a ver en cuánto tiempo tuvimos que esperar para que se efectuara ese movimiento. Vamos a medir acá. Entonces, vamos a decir que empezamos desde acá hasta por acá. Fue 1 hora y 22 minutos. 1 hora y 22 minutos para tener 3 operaciones, de las cuales perdimos una y ganamos 2. Entonces, 1 hora y 22 minutos. No estuvo favorable el mercado en esta parte, pero sin embargo respetó 2 veces y salimos en profit. Ahora vamos a seguir buscando otra zona. Permítanme, borro esta parte. Borro esto, listo. Y borro aquí las anotaciones. Listo. Ahora vamos a seguir buscando en el mercado oportunidades. Bueno, aquí un ejemplo de resistencia. Aquí. Podemos tomarla desde este precio y desde este precio. O, bueno, marquemos esto como zona. Ahora, voy a abrir mejor esta herramienta. No me gusta utilizar tanto la de... A ver, ¿cómo se llama? Bueno, vemos que esta sería nuestra zona de resistencia. ¿Listo? Ahora, vamos a buscar oportunidades. El precio venía en una tendencia bajista súper fuerte, con una volatilidad saludable. Vemos que el precio llegó aquí. En este instante, justamente en este instante, se creó un nuevo soporte. El precio subió y se creó la resistencia y volvió a... Bueno, ahora, entonces, aquí no hubiéramos entrado por obvias razones, porque todavía no hemos confirmado. Pero ya vamos a ponerle el ojo en esta zona, vamos a marcar, vamos a ponerle mucho cuidado. Entonces, ahí trazamos nuestra primera resistencia. Entonces vemos el precio siguió bajando, siguió bajando y llegó a esta zona. Vemos que esta zona yo no la había marcado, esta es zona del pasado. Si nos ponemos a retroceder, veremos que en la gráfica va a haber otra zona donde reacciona el precio. Entonces, estas resistencias y soportes yo la había marcado ya hace bastante tiempo. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí vemos que fue rechazado. ¿Hubiéramos entrado con los conocimientos que llevamos hasta ahora? No. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia muy fuerte. Acuérdense que vamos en una tendencia fuerte. Acuérdense que nosotros podemos ir entrando, haciendo entradas en esta tendencia. Está claro que ya está muy larga la tendencia, pero no importa porque el precio puede seguir bajando. Entonces, no hubiéramos entrado. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la tendencia. Ahora, vemos que aquí subió. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el ojo en esta parte? Habíamos puesto la mira acá. Acá sí hubiéramos entrado. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos marcado esta resistencia. Entonces, vemos que el precio aquí hubiéramos entrado. Bajó. Aquí se puede decir que creó otra resistencia. Un soporte, perdón. Subió. Otra entrada. Vamos 2-0.
volvió a subir, respetó la zona, muy linda, la respetó, volvió a bajar, volvió a respetar el soporte, se consolidó el movimiento, vemos que se metió en una tendencia lateral, una microtendencia, la microtendencia. Tendencia primaria la vamos a ver en gráfico, una hora hacia adelante, y tendencia secundaria la que vamos a ver en gráficas de 5 minutos en adelante, en 5 minutos hacia, bueno, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Bueno, vemos que aquí volvió a buscar nuestra resistencia. Entonces, les pregunto, ustedes, venga, bueno, hagamos de cuenta que esta parte no existe, que el precio viene solamente hasta acá. Entonces, ustedes hubieran entrado en esta parte, ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? A la venta, creyendo que es un falso rompimiento, o a la compra, diciendo que es un pullback de un rompimiento de la resistencia. Entonces, ¿qué creen qué hubieran hecho en esa parte? Escriban. Nos quedan 10 minutos de la reunión y pasamos a preguntas y respuestas rapidito y listo. Bueno, compra. Germán, ¿por qué compra? Analicen bien y me dicen, ¿por qué compra? Bueno. Vamos a tomarlo con que todos tuvieron compra. Entonces vemos que hubo un rompimiento en esta zona de la resistencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El precio volvió a bajar a reconfirmarnos el nuevo soporte. Entonces, aquí hubiéramos entrado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, operación a 3 minutos ganada. Entonces íbamos 1, 2, 3 operaciones. 3 operaciones ganadas. Habríamos quedado 3-0. ¿Listo? Vamos a confirmarles el tiempo para que sepan cuánto tiempo se demoró en estas 3 operaciones. Vemos que esta vez fueron 2 horas. Bueno, sí, 2 horas. Fueron 2 horas las cuales se demoró el mercado para darnos 3 oportunidades. Acuérdense, tienen que ser muy pacientes porque, como les digo, estas entradas son de principiantes, son entradas básicas. Vemos que no se presentan muy seguido, que la estructura no es tan linda como en estas partes, como nos gustaría. Entonces hay que esperar bastante tiempo para poder confirmar y entrar en una operación. Entonces estas entradas son básicas, pero básicamente de eso se trata todo, porque, por ejemplo, aquí yo hubiera identificado un canal, clase que vamos a ver mañana, hubiera identificado, venga, cambio acá, les hago un pequeño análisis, venía en una tendencia alcista, bajó, subió, volvió a bajar, subió, bajó, aquí se me consolidó, volvió, rompió el mini soporte, yo los llamo mini soporte o mini resistencia. Ahora, venga, borro esto para que vean bien lo que yo hubiera encontrado. Bueno, aquí no está tan clara, pero igual vemos que aquí me rompió con fuerza, fue rechazado,
volvió a romperme, fue rechazado, pero aquí me rompió definitivamente. Yo hubiera entrado acá a una operación de 3 minutos. Entonces, 1, 2 y 3. Una compra a 3 minutos ganadora. Entonces, con la práctica uno va a poder estar entrenando el ojo y va a poder encontrar más zonas. Por ejemplo, en esta parte de zona de lateralización, ahí yo veo 3 entradas. La primera que estaría en esta zona, la segunda que sería acá y la tercera que sería acá. Las 3 ventas. Si fuera un poco más arriesgado, aquí metería otra cuarta operación en compra, pero no soy tan arriesgado porque yo estaba operando venta, entonces yo no puedo operar venta y volver a operar compra y operar venta y compra. Entonces yo, como estaba operando, ya había metido 2 operaciones en venta, no puedo cambiarme así de nada porque me estaría contradiciendo mi análisis. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces vemos aquí 3 operaciones. Después de esos 3 operaciones serían, vemos que son 40 minutos prácticamente. Entonces, sí se nota el tiempo después de haber practicado y practicado. Entonces, vamos a quitar esto, vamos a leer los mensajes. Tiempo 3 minutos. Listo. Sí, las estoy grabando. No sé si las subamos a YouTube o las terminemos pasando por el grupo. Voy a estar hablando eso con mi compañero, a ver. Bueno. Vamos a pasar al Zoom de preguntas y respuestas. Se va a colgar esta reunión y vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, por favor, que sea lo más rápido para terminar de una vez. Entonces, las preguntas y las respuestas no las voy a estar grabando. Solamente voy a grabar la teoría y práctica. Entonces, vamos a colgar y vamos a comenzar de una vez con preguntas y respuestas. Por favor, que sea lo más rápido posible. Vamos a abrir de una vez en iCoach. Perdón, vamos a esperar 2 minutos. En 2 minutos vuelvo a abrir la sala, ¿sí? Entonces, por favor, puntuales, los que tengan preguntas, para ahí está el Zoom. Entonces voy a colgar. Nos vemos en 2 minutos. ¿Listo? Entonces nos vemos.